compartir contigo este premio. BBM Business School acaba de recibir el premio a la excelencia empresarial e innovación. 5 razones por qué nos otorgaron el premio. No somos una escuela tradicional. El diseño y la innovación es parte de nuestro ADN. Nuestras áreas de conocimiento solo son ofertadas por nosotros y 5 escuelas en el mundo, en el globo terrestre. Apostamos al Green Management, transformación digital, innovación disruptiva y gestión del cambio. Conectamos la educación con la cultura, la diversidad, y tenemos presencia en más de 25 países con 15 nacionalidades. Hola, quiero compartir contigo este premio. BBM Business School acaba de recibir el premio a la excelencia empresarial e innovación. 5 razones por qué nos otorgaron el premio. No somos una escuela tradicional. El diseño y la innovación es parte de nuestro ADN. Nuestras áreas de conocimiento solo son ofertadas por nosotros y 5 escuelas en el mundo, en el globo terrestre. Apostamos al Green Management, transformación digital, innovación disruptiva y gestión del cambio. Conectamos la educación con la cultura, la diversidad, y tenemos presencia en más de 25 países con 15 nacionalidades.
este premio. PBM Business School acaba de recibir el premio a la excelencia empresarial e innovación. 5 razones por qué nos otorgaron el premio. No somos una escuela tradicional. El diseño y la innovación es parte de nuestro ADN. Nuestras áreas de conocimiento solo son ofertados por nosotros y 5 escuelas en el mundo, en el globo terrestre. Apostamos al Green Management, transformación digital, innovación disruptiva y gestión del cambio. Conectamos la educación con la cultura, la diversidad, y tenemos presencia en más de 25 países con 15 nacionalidades. Hola a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de webinars bajo la filosofía Take a Break for Your Brain, un evento que ofrecemos como una oportunidad para tomarse un respiro en mitad de la semana y oxigenar la mente, escuchando intereses y experiencias y opiniones sobre temas muy actuales referentes a la industria. En relación al webinar de hoy, Cómo mitigar los riesgos en la gestión de activos, patrocinado por PMM Business School, una entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group, queremos informaros de manera rápida sobre la cartera de cursos que tenéis a vuestro alcance en temas referidos a mantenimiento y gestión de activos. Ahora, a comienzos de marzo, estamos en la recta final para dar comienzo al curso de análisis de criticidad de activos, que empezará el 3 de marzo y durará 3 semanas. El 10 de marzo contamos con otro curso sobre cómo desarrollar e implementar la gestión de activos más enfocado a líderes, con una duración también de 3 semanas. Y a mediados de marzo daremos comienzo al curso de planificación y programación de mantenimiento e indicadores de gestión de activos, que durará del 15 de marzo hasta el 9 de abril. Empresas como Chilquinta, Arauco o Enel ya se han unido a nuestros programas y si no conocen todavía la metodología, en estos cursos que he mencionado recurrimos a una manera de aprendizaje en la que los programas son más cortos, con lecciones adaptadas a la posibilidad de poder compaginarlas tanto con vuestra vida laboral como personal. En abril contamos con el posgrado en gestión de mantenimiento, un programa que este año llega a su 12ª edición. Se trata de una formación de 6 meses enfocada sobre todo para ofrecer a profesionales con experiencia conocimientos adicionales y complementarios a su experiencia laboral. Por eso contamos con un grupo de profesores expertos con una larga trayectoria y experiencia en este tema.
Además, el posgrado ofrece una doble titulación otorgado por nuestro centro PMM Business School y la Universidad Católica de Murcia. También comentaros que próximamente tendrá lugar el lanzamiento del nuevo libro titulado Change Management, del doctor Luis Améndola. En relación al tema del webinar de hoy, podréis encontrar información de mucho valor en el capítulo 6 de este libro. Antes de comenzar, os dejo también por aquí un código QR que podéis escanear ahora mismo desde la pantalla con vuestro móvil y acceder a nuestro grupo de Telegram PMM Business School para estar al tanto de las novedades de la escuela de una manera fácil e instantánea. También os invito a escribirnos todas las preguntas que tengáis durante el webinar en el apartado de preguntas y respuestas de esta plataforma. Al final de la sesión haremos una ronda de preguntas para contestarlas y aquellas que por falta de tiempo se queden sin contestar serán contestadas durante las próximas semanas a modo de post en nuestro LinkedIn PMM Business School. En el webinar de hoy nos acompañará el experto Ronaldo López Serracina, consultor y asesor especialista en gestión del mantenimiento, mantenimiento predictivo de sistemas eléctricos, seguridad eléctrica, implementación de programas de control de energías peligrosas y un largo etcétera. Nuestro experto ha prestado servicios a diferentes empresas del sector minero, petrolero, de gas, de celulosa y eléctricas, como por ejemplo a corporaciones internacionales como Barrick, Codelco o Petróleos Mexicanos Pemex. Además, ha ejercido como instructor, consultor y conferenciante de la norma NFPA 70B, procedimientos recomendados para el mantenimiento de equipos eléctricos. Una experiencia profesional que le ha permitido escribir y colaborar en diversos artículos y ensayos enfocados a revistas del propio sector. Sin más retraso, le doy paso. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestro webinar de hoy. Ya hablamos con respecto a la mitigación de los riesgos en la gestión de activos. La gestión de activos, cuando hablamos de riesgos propiamente tal, son muy extensos. Es mucho lo que podemos hablar de gestión de activos, porque la gestión de activos es muy amplia. Sin embargo, podemos ir definiendo algunos conceptos, definiendo algunos principios. Como venimos trabajando bastante tiempo en la forma personal y también ahora con PMM en los temas de gestión de activos eléctricos, es que nos vamos a enfocar en los activos eléctricos de los sistemas y equipos eléctricos. Entonces, ¿cómo minimizar los riesgos eléctricos en la gestión de activos? Lo primero que tenemos que ver y aclarar que las distintas fases o ciclos de vida de la gestión de activos parten con el diseño, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento. Generalmente cuando nosotros hablamos de riesgos nos enfocamos en la operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque en las etapas anteriores, que es la diseño y construcción, no los consideramos. Entonces, obligadamente, la operación y mantenimiento, cuando evaluamos los riesgos, tenemos que considerar solamente lo que podemos hacer en esa etapa. Cuando nosotros tenemos implementado una gestión de activos que es eficiente y con una evaluación de riesgo de acuerdo a cada una de las etapas, el mantenimiento, la seguridad de la operación se hacen más efectivos porque se van por diseño. De hecho, cuando nosotros vamos a la jerarquía de los controles, todos hablan de eliminar, todos hablan de ingeniería, todos hablan de diseño, sustituir, pero no lo tienen considerado en su evaluación de riesgos. Esa es la importancia de la gestión de riesgos en los procesos de gestión de activos. Entonces, la primera parte, nosotros decimos, oye, ¿y cómo vamos a hacer la gestión de evaluación de riesgo? De acuerdo a la ISO 31000, nos establece que tenemos que primero establecer el contexto de qué empresa, qué sistema. Tenemos que identificar los peligros que pueden afectar a los equipos de sistemas eléctricos, hacer análisis de los riesgos, una evaluación y el control de esos riesgos. Una de las partes más importantes, y fue un desafío que me colocó mi profesor guía
en el doctorado es, oye, mira, todo eso de la gestión de riesgo es muy buena, pero el gran problema es cómo controlo y cómo reviso, primero, cómo controlo que se están implementando los controles que hemos definido y cómo reviso si esos controles que hemos definido son aquellos que efectivamente controlan, mitigan, previenen los riesgos a que están expuestos las personas, equipo de instalaciones y la continuidad operacional. Si tú me puedes demostrar eso, si tú eh, me implementas un método, un modelo, para ello significa que estamos avanzando, sobre todo en el tema de los riesgos eléctricos, dijo, porque son temas que a veces los subestimamos, los evaluamos igual que el resto, cuando hay una clara diferencia que las personas muchas veces no consideramos. Entonces, con ese reto de por medio, empezamos a trabajar en todo lo que es la gestión de riesgo y sobre todo los riesgos eléctricos en la gestión de activos. Entonces, primero vimos que hay distintos tipos de riesgos, riesgo del entorno, que está la competencia, la disponibilidad de capital, relaciones con accionistas, ¿ya? Riesgos del proceso, y entre los riesgos del proceso están los riesgos operacionales, financieros, tecnológicos, riesgos de la integridad, riesgos de la información para la toma de decisiones, operacionales, financieros, estratégicos. Si se dan cuenta, hablar de todos los riesgos y cómo minimizar todos los riesgos de la gestión de activos no da para 40 minutos, ni tampoco podría hacerlo un solo profesional. Es por eso que yo me voy a enfocar en los riesgos operacionales, y de esos riesgos operacionales tenemos que hay satisfacción del cliente, recursos humanos, desarrollo de producto, interrupción del negocio, continuidad operacional, la seguridad y medio ambiente. Y en este webinar me voy a enfocar en interrupción de la continuidad del negocio o continuidad operacional y la seguridad de los equipos e instalaciones. Entonces, de acuerdo a la ISO 45000 2018, nos dice que peligro es una fuente con potencial de causar lesiones y deterioro a la salud. Como es un término muy ambiguo, nosotros dijimos ya, peligro puede ser la energía propiamente tal, la condición del equipo, si el equipo está mal mantenido, mal instalado, de por sí es un peligro, y la acción humana, el factor humano, que la mayoría de los accidentes son precisamente por el factor humano. ¿A qué riesgo se expone? ¿Y qué es lo que dice la norma? Que riesgo es la combinación de probabilidad que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud. Entonces, ¿a qué evento se exponen los especialistas eléctricos y las instalaciones eléctricas mayormente? Choque eléctrico, arco eléctricos y los incendios eléctricos. Entonces, cuando nosotros hablamos del choque eléctrico, que es la circulación de corriente a través sobre el cuerpo, cuando queremos prevenir que ocurra el evento, cuando queremos que no ocurra el evento, tenemos que ir a evitar que la persona entre en contacto. O sea, si ya entró en contacto, todas las medidas que vienen después son controles mitigatorios. Por eso tenemos que definir, oye, ¿cómo vamos a prevenir y cómo vamos a mitigar los riesgos eléctricos? Lo mismo que para el arco eléctrico, el factor de riesgo o cuando se produce la mayor cantidad de cortocircuitos que producen el arco eléctrico es precisamente cuando estamos haciendo movimiento, cuando estamos energizando, desenergizando, cuando estamos probando equipos, cuando estamos haciendo pruebas, cuando estamos haciendo mediciones, cuando estamos instalando tierra. O sea, generalmente hay personal expuesto. ¿Cuáles son las medidas para prevenir, o sea, para eliminar la probabilidad, y cuáles son las medidas para mitigar en caso que ocurra un arco eléctrico, con tal de que la energía incidente que se produce en el relámpago sea la menos posible y que el trabajador que esté expuesto y que los equipos que sufren ese arco eléctrico sufran el menor daño posible. Y lo mismo en el incendio eléctrico. ¿Cuál es el factor de riesgo? Temperatura. Entonces, nosotros
¿Qué es lo que vamos a procurar? Que los equipos y sistemas eléctricos no tengan alta temperatura. ¿Qué nos puede producir una alta temperatura? Malas conexiones, un cortocircuito, una sobrecarga, armónicos de corriente. Todo nos puede producir altas temperaturas. Pero cuando vamos a revisar cuáles son los controles para ese riesgo de incendio, nos encontramos con sistema de extinción, brigada de emergencia, extintores, etcétera, etcétera. No hay medidas de prevención. O sea, no estamos apuntando a eliminar la probabilidad, sino que estamos apuntando solamente a mitigar las consecuencias. Entonces, decimos, oye, ¿y por qué se evalúa de esa manera? Es más, el riesgo para las personas lo tienen mal llamado contacto, mal llamado riesgo eléctrico, electrocución, le dan una serie de normas y mezclan el choque con el arco y los combinan en uno solo. Entonces, nosotros, ¿qué dijimos cuando estamos haciendo evaluación de riesgo? Decimos, al ser el choque eléctrico y arco eléctrico dos riesgos distintos, con factores de riesgo distintos, cuyas probabilidades y ocurrencias son distintas, las consecuencias son distintas, deben ser evaluados por separado, uno de otro, de manera distinta, con tal de que los controles sean acordes a cada uno de los eventos no deseados. No queremos que se produzca el cortocircuito, no queremos que se produzca un choque eléctrico y no queremos que se produzca un incendio eléctrico. Entonces, para ello, nosotros tenemos que hacer una evaluación específica, una evaluación eficiente, ¿ya? Acorde a lo que nos lo está pidiendo hoy en día las distintas normas de gestión, basado en que, en tres consideraciones principales: personas, equipo de instalaciones y la continuidad operacional. En la medida que nosotros tengamos bien claro que cualquier falla nos puede producir una pérdida de la continuidad operacional, nos puede producir daños en los equipos y nos puede producir daño a las personas, va a significar que nosotros no estamos haciendo una buena gestión sobre los riesgos. Por eso, cuando nosotros empezamos a hablar de riesgo, la primera que nos aparecen son las evaluaciones, por ejemplo, para las personas, una evaluación simplificada, donde nos dice que la magnitud del riesgo o el riesgo, cuando calculamos el riesgo o el evento el riesgo que se produzca un evento, si se fijan, la mayoría dice son modelos estadísticos, por lo tanto la probabilidad es un suceso improbable, de baja ocurrencia, que no ha pasado nunca, improbable, que ha sucedido repentinamente, en fin. Los criterios los definimos dependiendo qué tantas veces ha ocurrido, ¿ya? Por lo tanto es reactivo. Si una planta, si una empresa es nueva, obviamente puede que no haya ocurrido nunca, lo más seguro es que no ha ocurrido nunca, y ven a esperar que se accidente una persona para que cambien esos criterios o se evalúen de distinta manera. Lo mismo que las consecuencias, si produce lesiones incapacitantes, si produce daños superficiales, etcétera. Entonces, basados en este mismo criterio, se hacen inclusive las matrices de riesgo que le colocan, a pesar de que tenemos controles para la probabilidad, controles para la consecuencia, ¿qué es lo que definen en la matriz de riesgo actuales? Controles. Y mezclamos todos los controles administrativos, controles para la probabilidad, controles mitigatorios. Por lo tanto, cuando yo le consulto a los especialistas de seguridad o les consulto a los especialistas eléctricos, en la ecuación de la evaluación del riesgo, ¿qué es lo que me hace el control que está en la matriz? No saben para qué sirve. ¿Por qué? Porque colocan controles y lo evalúan de manera subjetiva. El más claro ejemplo, yo les pregunto cómo reduzco el riesgo con la calificación del personal y los procedimientos de trabajo si no estén incluidos dentro de las variables de evaluación de riesgo. Y me devuelvo y les digo, ¿dónde en estos criterios, tanto para probabilidad como consecuencia, está incluido la capacitación,
la calificación, la señalización. Si yo los veo, los criterios, que es una de las evaluaciones de riesgo más utilizadas que hay, no está. Entonces, pero sin embargo, cuando yo veo las matrices, lo que más hay es capacitación, procedimiento, EPP, procedimiento, capacitación. Entonces yo les digo, generalmente les digo a los especialistas de seguridad, oye, es una sola ecuación con dos variables y no son capaces de discutir, de discernir con respecto a cómo la calificación del personal y los procedimientos de trabajo influyen en la variable. No influye. Si ustedes revisan bien, me vuelvo atrás, no influye. ¿Por qué? Porque no están definidos los criterios. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Oye, nosotros somos ingenieros. Tenemos que definir claramente una evaluación de riesgo que sea objetiva, que sea trazable, que sea medible. Y nos pusimos a trabajar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dijimos? Que la probabilidad actualmente es el accidente esperado o la situación de riesgo y el daño y la consecuencia del daño esperado o el accidente esperado, de acuerdo a las definiciones. Entonces nos pusimos a trabajar y nos fuimos a la ISO 31010, donde nos dice que hay una serie de técnicas para la evaluación de riesgo. Hay métodos de consulta, método estadístico, evaluación de controles, análisis de función, análisis de escenario, método de soporte. ¿Y qué es lo que dijimos? Oye, mira, vamos a ver cuál de estos nos sirve. Empezamos a revisar y resulta que ninguno de los métodos nos servía en forma específica para los riesgos eléctricos. Entonces definimos un método propio que le llamamos el método roll-up, que venimos trabajando hace ya bastantes años. Y aparte, es muy bueno el método, pero todavía no cumplía con el desafío que me había puesto mi profesor guía. Cómo yo controlo la evaluación de riesgo, controlo los que se implementen los controles. Por lo tanto, ahí me encontré con un colega, con un especialista del método Voltaire, ¿ya? El colega Roberto Burgos, que es el coach para Latinoamérica, y me dijo, oye, pero es que lo mismo que tú estás planteando, nosotros lo podemos hacer a través de los métodos Voltaire. Por lo tanto, Tate, ahí tengo la evaluación de los controles. Entonces, lo que me había costado tanto y me estaba dando dolores de cabeza, con un método de soporte para la evaluación de riesgo, más un método para la evaluación de los controles, para medir la efectividad de los controles, para medir si se han implementado los controles, lo hacemos con otro método que es el método Voltaire. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes han revisado alguna vez o han visto todo lo que es la norma de 31010 de técnicas de evaluación de riesgo, no hay ninguna que sea absoluta, no hay ninguna que sea la ideal, sino que va a depender del escenario de la evaluación de riesgo que ustedes están haciendo. Todas sirven dependiendo de cómo hagan el análisis de contexto. Y como yo hice el análisis de contexto para mi equipo y sistema eléctrico, definí que no había una que fuera objetiva, que fuera medible, que pudiese utilizar los mismos parámetros, tanto el personal de mantenimiento como el personal de seguridad, porque la que había o las que se utilizan mayormente son muy subjetivas, y como en seguridad no podemos ser subjetivos, no reunía las condiciones que me habían puesto en primer momento mi profesor guía. Entonces dijimos, trabajemos en ella. Y hemos venido trabajando en esas evaluaciones de riesgo, y bajo esos controles, nosotros ¿qué dijimos? Que la evaluación de riesgo iba a tener la probabilidad, que en el fondo la probabilidad nosotros la definimos como la condición del equipo más la posibilidad que entre en contacto o la exposición
a que están sometidos los trabajadores que se exponen a los riesgos eléctricos. Y las consecuencias, y la probabilidad para choque eléctrico, por ejemplo, nosotros definimos que depende del equipo, depende de las condiciones, si está abierto o no. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un andamio cerca de una línea aérea, inmediatamente estoy expuesto a ser sometido a un choque eléctrico, por lo tanto, mi criterio me va a decir que es un valor 4. Sin embargo, si el equipo está cerrado, no hay posibilidad de entrar en contacto y más encima el equipo cumple con los criterios de diseño, cumple con los criterios de mantenimiento, nos decimos que elimino la probabilidad, la posibilidad, sino que estamos reduciendo al mínimo y lo dijimos que era un factor 1, un valor 1. Para arco eléctrico también definimos la probabilidad y dijimos, oye, cada vez que hay interacción con equipos estamos haciendo movimientos, pruebas, ajustes, la probabilidad es alta, más si las condiciones del equipo son deficientes y si el diseño no cumple con los criterios de diseño, vamos a tener una posibilidad alta. Pero sin embargo, si yo entro a una sala eléctrica, que no voy a hacer ningún movimiento porque estoy haciendo una inspección o una auditoría, adicionalmente los equipos están bien mantenidos y cumplen las condiciones de diseño, vamos a decir que la probabilidad que ocurra el evento es baja. ¿Ya? Y también definimos los criterios para la consecuencia, separado también tanto para choque como para arco. Y dijimos que para choque eléctrico, si teníamos valores, por ejemplo, de 12 o menores a 12 hasta 80 volt, iba a ser insignificante o bajo. Y todo lo que fuera 220 volt hacia arriba iba a ser alto. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que la corriente es la que produce el daño y que la resistencia o la impedancia del cuerpo humano oscila entre 1000 a 4000 ohm, por lo tanto teniendo el valor de la resistencia más crítico, puedo calcular la corriente que circula a través del cuerpo dependiendo del nivel de tensión a que se expone el trabajador. Por lo tanto, la evaluación la hago de manera objetiva y voy a tener el mismo criterio, tanto el personal electricista como el personal de seguridad que están evaluando los riesgos eléctricos. Y las consecuencias para arco eléctrico también está demostrado y una serie de trabajos que hemos estado realizando que nos dicen que va a depender de la energía incidente los daños que se producen. Por lo tanto, dijimos, mira, de 0 a 4 van a ser bajos, ¿ya? Y todo lo que sea 8 hacia arriba van a ser altos. Por lo tanto, ahí cobra importancia las evaluaciones, ¿ya? O los estudios de energía incidente que se hacen en los equipos de instalaciones eléctricas. Hay muchos que utilizan las tablas de NFPA, pero ni siquiera se dan el trabajo de leerlas. Y la NFPA viene diciendo, dama, caballeros, utilicen estas tablas siempre y cuando ustedes tengan estos parámetros eléctricos. Si ustedes no tienen estos parámetros eléctricos, tienen que hacer un análisis de energía incidente y definir las categorías del sitio y definir la energía que se ponen los trabajadores en los distintos equipos, sistemas eléctricos. De ahí radica la importancia. Es la misma norma NFPA que les viene diciendo, oye, dama, caballeros, especialistas, estas tablas solamente se aplican cuando tienen estas variables eléctricas. Por lo tanto, las categorías 1, 2, 3 y 4 solo aplican cuando están esas variables eléctricas. Si ustedes no tienen esas variables eléctricas, tienen que hacer análisis de energía incidente para poder cuantificar el arco eléctrico y poder hacer una buena evaluación de los riesgos eléctricos. Si no, están de nuevo haciendo de manera subjetiva. Podemos sobreproteger a un trabajador o podemos darle una falsa seguridad con los equipos que le entregamos. Y eso pasa mucho. Por ejemplo, hay un paradigma que el arco eléctrico va en relación al voltaje y el voltaje es
una de las variables. Por lo tanto, cuando la persona va a trabajar en sistemas de media o alta tensión, van poco menos que vestidos como astronautas. Sin embargo, cuando van a trabajar en sistemas de baja tensión, van con una protección mínima o muchas veces ni siquiera se protegen. Cuando es al revés, las variables más importantes son la distancia de trabajo, que en baja tensión yo tengo una menor distancia, la corriente de cortocircuito. La mayoría de los sistemas de baja tensión tienen mayor corriente de cortocircuito que los de media y alta, y el tiempo de operación de las protecciones. Resulta que los tiempos o la coordinación de protecciones generalmente en baja tensión no se considera, lo consideramos por confiabilidad del sistema. En los sistemas de media y alta tensión, por lo tanto, nosotros nos hemos encontrado que en baja tensión podemos tener energía incidente sobre 400 calorías por centímetro cuadrado, cuando en la misma empresa, en los mismos sistemas, en 13,8, 23 kilovolts, podemos tener energía incidente 4, 6 calorías partido por centímetro cuadrado. O sea, en baja tensión ni siquiera tengo protección en el mercado, y en media y alta puedo tener una protección o puedo proteger a los trabajadores con una protección mínima de 8 calorías partido por centímetro cuadrado. Para ello, tengo que hacer una evaluación específica. Por eso que se requiere que cuando estamos hablando de riesgo eléctrico, la evaluación sea específica, que sea objetiva, sea bien definida, con tal de que efectivamente nosotros estemos aplicando ingeniería de la seguridad. Pero sin embargo dijimos, oye, pero la probabilidad y la consecuencia, ¿y dónde está el factor humano? Y en la misma 31010 hay un análisis de la fiabilidad humana. Entonces también les viene diciendo, damas, caballeros, vean la fiabilidad humana, vean el factor humano. En la evaluación de riesgo, vean qué tanto influye el factor humano. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? A esto hay que considerarle la que le llamamos Q, el factor humano, ¿ya? Y definimos los criterios para el factor humano y dijimos que si el personal se encuentra apto física y psicológicamente, ha sido capacitado, entrenado, evaluado cada 12 meses y con experiencia con respecto a la tarea a realizar, desde el punto de factor humano, la evaluación va a ser baja. Pero sin embargo, si el personal no ha pasado por un proceso de evaluación formal ni calificación, tampoco cuenta con experiencia en la tarea, el factor humano, el valor que le asignamos nosotros para el factor humano es alto. Entonces, con esas tres variables, nosotros empezamos a evaluar los riesgos para choque para arco para las personas, que puedan afectar a las personas. Entonces, ¿qué dijimos? Esto tiene que ir de la mano con cómo controlamos los riesgos. Entonces, todos hablan de la jerarquía de los controles, cómo eliminamos, cómo sustituimos, inclusive nos hemos encontrado con matrices donde tienen por obligación que colocar qué rol cumple, si elimina, sustituye, pero no considera cuál de las variables de la ecuación propiamente tal está disminuyendo. Entonces, de nuevo, caen en las consideraciones subjetivas. Entonces, ¿qué dijimos? La matriz también tiene que ir de la mano. Y para ello, utilizando el método Voltaire, ¿ya? O los criterios que utiliza el método Voltaire, nosotros dijimos, oye, mira, van a haber, o nosotros definimos 4 causas que pudieran producir eventos. Falla en los equipos e instalaciones, falla en la operación, o sea, factor humano, eventos de la naturaleza como terremotos, aluviones y otras catástrofes, que Chile es un país lleno de catástrofes de norte a sur. Por eso también la Superintendencia de Electricidad y Combustible determinó que tenía que haber gestión de activos para cuidar la seguridad, calidad y eficiencia del sistema eléctrico en Chile. Adicionalmente,
podemos tener amenazas externas, humanas externas, como atentados, como demandas sociales que hemos visto, o lo que viene hablando también, como utilizamos en los equipos sistemas eléctricos, sistemas de última tecnología. También podemos vernos desde el punto de vista de la ciberseguridad afectados. Por lo tanto, ¿y cuáles son las consecuencias que podemos tener? Para las personas, consecuencias fatales o muertes. Para el equipo de instalaciones, la pérdida total del equipo de la instalación. Y para el proceso, la pérdida de la continuidad operacional. ¿Ya? Como les decía, Chile ya viene implementando gestión de activos. Colombia ya ha implementado en su equipo sistemas eléctricos gestión de activos. ¿Ya? A través de PMM también estamos trabajando tanto en Chile como en Colombia, y de acuerdo a las últimas noticias que hemos visto, al parecer México va a tener que sí o sí irse a la gestión de activos de los equipos de sistemas eléctricos. ¿Por qué? Porque las semanas pasadas vimos que en distintas regiones de México el sistema eléctrico colapsó y hubieron apagones en distintas ciudades, distintas provincias de México, que se vieron afectados precisamente por la falta de gestión de activos. Entonces es una tendencia. Partió Colombia primero, ya partió Chile, México uno lo ve que hay una necesidad. Perú siempre ha implementado innovaciones con tal de ir mejorando su sistema eléctrico. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos causas, tenemos consecuencias. Y entre medio tenemos eventos no deseados. ¿Cuáles son los eventos no deseados? El choque eléctrico, el arco eléctrico, el incendio eléctrico, etcétera. Entonces dijimos, vamos a tener controles preventivos que buscan que no ocurra el evento. Y vamos a tener controles mitigatorios. ¿Para qué? Para que en caso que ocurra el evento, no lleguemos a las peores consecuencias. No lleguemos a la consecuencia fatal, no lleguemos a la pérdida de la continuidad operacional, no lleguemos a la pérdida total del equipo. Oye, pero es que esto no lo tenemos considerado en las matrices. Entonces es una necesidad que tienen que tener las matrices para ir evaluando, ¿ya? Ir evaluando acorde a los controles que nosotros estamos generando. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a tener que tener una matriz donde claramente, si vamos a analizar 3 variables, vamos a tener que colocar controles para cada una de las variables. Controles preventivos que apunten a la probabilidad, ¿ya?, del evento. O sea, cómo disminuimos la probabilidad que ocurra el evento. Controles mitigatorios en caso de que ocurra el evento. Cómo vamos a disminuir las consecuencias. Y controles administrativos o el factor humano con tal de disminuir la probabilidad, pero desde el punto de vista del factor humano, desde el punto de vista de la confiabilidad humana. Entonces, y obviamente separando los riesgos, cada uno por separado, porque ya decíamos, son riesgos distintos, con consecuencias distintas, que se producen de manera distinta, por lo tanto necesitan controles distintos. Si yo los mezclo todo en uno solo, los meto a la batidora y resulta que el resultado final no va a ser una gestión de riesgo efectiva. Por eso es que hemos ido separando, hemos ido definiendo cada uno de los controles, y en base a eso es que dijimos controles preventivos, por ejemplo, para el choque eléctrico, que apuntan directamente a la probabilidad. Enclavamiento para la selección por zona, instalar componentes seguros para el contacto de dedos, cubierta y barrera. En el fondo lo que nosotros andamos buscando es que el personal no entre en contacto. Todos los elementos que pretenden o que persiguen no entrar en contacto, nosotros estamos apuntando a la probabilidad. Es un control preventivo.
Instalar desconectadores a la vista cerca de cada motor o máquina impulsada, instalar ventanas para inspección sin contacto, instalar la medición remota de los niveles de tensión y corriente con tal de que el electricista no tenga que abrir el gabinete y no tenga que meter las manos, sino que hacer monitoreo en línea. Gabinete cerrado, herramientas con equipo con doble aislamiento, herramientas eléctricas portátiles a batería, o sea, estamos sustituyendo y al sustituir estamos yendo a prevenir porque a la medida que trabajo con menos tensión voy a prevenir que ocurra la circulación de corriente, elementos aislantes u otros. Para arco eléctrico hablamos del diseño y selección de equipos y sistemas eléctricos, el mantenimiento efectivo, inspección periódica, instalar ventanas para inspección sin contacto, de nuevo instalar la medición remota de los niveles de tensión de corriente, etc. Los controles mitigatorios. Para el choque eléctrico, uso de protección diferencial o falla a tierra. La protección diferencial o falla a tierra no evita que entremos en contacto. Lo que hace es que disminuye el tiempo de exposición y la corriente que circula por el cuerpo humano. Por lo tanto, no es un control preventivo, es un control mitigatorio. El sistema de puesta a tierra o las tierras de protección no evita que entremos en contacto. Lo que hace es que direcciona a tierra en caso de que haya una falla en el sistema. Por lo tanto, puede que algo de la corriente pueda circular por el cuerpo humano, pero no está evitando que entre el contacto. Y los procedimientos de emergencia, elementos de equipo para la emergencia eléctrica, etc. Para arco eléctrico tenemos controles mitigatorios, instalar equipos resistentes al arco diseñado para desviar las energías lideradas por un arco eléctrico, instalar disposiciones que proporcionen la probabilidad de insertar o extraer los equipos en forma remota, instalar disposiciones que proporcionen apertura y cierre en forma remota, uso de relé de reducción de energía incidente, dispositivos limitadores de corriente, EPP ignífugo, etc. Si ustedes se fijan, controles preventivos para choque eléctrico tenemos esto y un montón más. Sin embargo, controles mitigatorios tenemos muy poco. Es que el choque eléctrico es el que está más desarrollado, por lo tanto es el que generalmente se le ha puesto más desarrollo para prevenir que entren en contacto. Sin embargo, el arco eléctrico, como es menos conocido, como recién se empezó a conocer en los años 80, tiene menos métodos preventivos y más métodos mitigatorios. Entonces, por eso apuntamos a tener bien definido para que después cuando hagamos la evaluación de riesgo, hagamos una evaluación de riesgo efectiva. Y de nuevo, ¿cómo controlamos el factor humano? Con los controles administrativos para choque y arco eléctrico, evaluación física y psicológica, conocimientos técnicos de seguridad, entrega y evaluación de procedimientos específicos, con el entrenamiento in situ, autorización según competencia, con procedimientos sistemáticos, con procesos, sistemáticos y trazables, con control y seguimiento de estos controles, etc. Por lo tanto, ¿qué dijimos? Con un control sistemático para un proceso para el personal eléctrico de capacitación, calificación, que tiene que haber en el proceso de contratación, nosotros tenemos que evaluar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, si cumple o no cumple las definiciones o los criterios que nosotros hemos definido. Y hay muchas empresas que hacen evaluaciones psicológicas, pero no hacen evaluaciones psicológicas de acuerdo al cargo, sino que hacen evaluaciones psicológicas de acuerdo a la estructura jerárquica. Por lo tanto, si es un técnico especialista eléctrico, lo que espera esa empresa es que diga siempre sí. Y si es gerente o supervisor, que tenga cierto liderazgo. Si encuentran a un técnico que tenga un liderazgo, lo eliminan porque puede ser un problema. Entonces, ese tema también nosotros lo hemos desarrollado, inclusive tenemos una evaluación psicológica para el cargo. ¿Por qué? Porque dentro de los cursos que nosotros hacemos,
Hay especialistas técnicos que dicen, profe, lo que usted hace es súper importante, pero si nosotros hacemos eso, el supervisor nos va a echar. Oye, pero ¿y qué hay que los eche? Oye, pero es que nos vamos a quedar sin trabajo. O sea, para ellos es más importante el quedarse sin trabajo a exponer la vida. Entonces yo le decía, no, pues si ustedes se van, independiente que el supervisor los eche, se van laboralmente atractivos. ¿Por qué? Porque van con todas sus partes, van con experiencia, pero si ustedes tienen un accidente, nos vamos a poner en la peor condición, es que ustedes van a sufrir una amputación, ¿ya? Eh, o la peor condición es que ustedes fallezcan, por lo tanto todo el proyecto de familia se viene al piso porque ustedes le hicieron caso al supervisor, sabiendo que estaba mal. Entonces, ¿por qué? Porque en las evaluaciones psicológicas que le hace la empresa, la mayoría lo hacen de acuerdo al nivel jerárquico, no de acuerdo al rol que cumplen. Y resulta que en la parte eléctrica nosotros estamos hablando de personas que están trabajando con un fenómeno que no ven. Y cuando lo sienten, pues que sea la primera y última vez que sienten la electricidad en su cuerpo. Por lo tanto, tenemos que tener definido un perfil psicológico para los especialistas eléctricos, con las inducciones en forma específica, procedimientos, capacitaciones en forma específica y el entrenamiento in situ. ¿Ya? Cuando hablamos de capacitación específica de acuerdo a su rol, de hecho en PMM también estamos desarrollando todo lo que es el tema de la certificación para los operadores de sistemas eléctricos. Cómo trabajar con los sistemas de SCADA, seguridad de los procesos eléctricos, en fin, todo lo que tenga que saber un operador de equipo y sistemas eléctricos de media y alta tensión, porque hay una deficiencia enorme. ¿Ya? Entonces, también trabajamos el tema. Aquí en Chile hemos trabajado para los especialistas eléctricos, para los especialistas de seguridad, todo lo que es una especialización en seguridad eléctrica. ¿Para qué? Para que también empiecen a romper esos falsos paradigmas que hay con respecto a la evaluación de riesgo. Entonces, de ahí nosotros definimos el proceso de capacitación, calificación y autorización, con las autorizaciones, formatos correspondientes y todo tiene que estar definido. ¿Ya? Entonces, hacemos una gestión de riesgo completa, tanto desde el punto de vista de medidas preventivas, medidas mitigatorias y medidas preventivas o mitigatorias, pero desde el punto de vista del factor humano. Entonces, ¿cómo minimizamos los riesgos de la gestión de activos? En el diseño, reduciendo la posibilidad de exposición, reduciendo la severidad de las consecuencias, logrando una condición de trabajo eléctricamente segura. Tenemos que elegir qué es lo que vamos a definir. En la construcción o instalación, para la etapa de construcción, nosotros tenemos que cumplir códigos de normas eléctricas que sean aplicables para hacer una instalación eléctrica segura. Tenemos que identificar los peligros, evaluar los riesgos que se puedan presentar y documentar todas esas acciones. Tenemos que definir la ubicación de líneas aéreas y equipos que deben ser marcados de forma visible. Tenemos que definir dónde existe el potencial de contacto con el equipo sistema eléctrico. Estos deben ser protegidos a fin de prevenir los contactos no intencionales, y ahí ponemos el más claro ejemplo, están subiendo con una plataforma en un andamio y entran en contacto con las líneas porque están expuestas. Si hay posibilidad de entrar en contacto accidental, las líneas tenemos que protegerlas, tenemos que cubrirlas con tal de eliminar o mitigar, minimizar la probabilidad de que entren en contacto. Entonces, estamos haciendo en la construcción, en el diseño, en la construcción, que muchas veces no se ve. Generalmente, cuando evaluamos los riesgos, lo evaluamos en la operación y el mantenimiento. Por lo tanto, hacemos la operación de acuerdo a los equipos que ya nos entregaron y hacemos el mantenimiento de acuerdo a los equipos que ya están instalados, porque en la etapa de diseño, en la etapa de construcción e instalación, no se consideraron. O sea, de hecho, me ha tocado estar en puesta en marcha o comisionamientos donde los equipos están mal instalados y por estar mal instalados los equipos empiezan a caer, si bien no se produce un daño a las personas, a los equipos, sí se empieza a caer o sí empiezan a fallar por sobrecarga,
¿ya? Porque aumenta la temperatura muchas veces dentro de esos equipos eléctricos y se pierde la continuidad operacional. ¿Por qué? Porque en el diseño y en la instalación no se vio. Entonces, después tenemos que implementar otras medidas mitigatorias para que a largo plazo, ¿ya? O a la larga se producen en pérdidas operacionales porque estoy colocando equipos adicionales para mitigar los efectos de una mala instalación. O sea, estoy gastando recursos porque el equipo de sistema lo instalaron mal. Entonces, eso tenemos que verlo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? La seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico estarán determinados por lo que se realiza en la etapa de diseño, construcción e instalación. ¿Por qué? Porque después la operación y mantenimiento la vamos a hacer de acuerdo a los equipos que están instalados. Vamos a hacer la operación de acuerdo a lo que tenemos. Por lo tanto, todo lo que es seguridad, confiabilidad, eficiencia de los sistemas eléctricos estará determinado en la etapa de diseño, construcción e instalación. Y el mantenimiento se desarrolla el procedimiento en relación a mantenimientos preventivos de los sistemas de equipos eléctricos. Al implementar los procedimientos de mantenimiento es prescindible que estén alineados con los procedimientos de seguridad eléctrica y viceversa, porque a veces el de mantenimiento no conversa con el de seguridad eléctrica, o a veces empezamos a hacer de seguridad eléctrica y mantenimiento por separado. Por lo tanto, es importante que las empresas revisen sus estándares y procedimientos de mantenimiento y se aseguren de que estén alineados a la perfección con los estándares y procedimientos de seguridad eléctrica. Hay muchas veces cuando nosotros vamos a la empresa y revisamos, el de mantenimiento no conversa con el de seguridad eléctrica y muchas veces ahí vienen los grandes problemas. Nos hemos encontrado en investigación de accidentes donde el personal electricista siguió al pie de la letra el procedimiento de mantenimiento y se accidentó. ¿Cuál era el problema? No era el personal electricista, eran los procedimientos que no seguían las normas y estándares de seguridad eléctrica. Entonces, de ahí radica la importancia. ¿Dónde tenemos la oportunidad de mejora? Tenemos o la oportunidad con respecto a la gestión de riesgo, en la gestión y optimización de los activos en todas sus etapas, en la calificación y el entrenamiento del personal, en la administración de la información, en las redes eléctricas inteligentes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurar la confiabilidad del sistema, o sea, seguridad y calidad de suministro. Tenemos que considerar como la energía, hoy propiamente, la energía eléctrica propiamente tal, es la energía como un motor en el desarrollo de los países. Y por eso, por ejemplo, aquí en Chile hemos estado desarrollando todo lo que es una energía eficiente, una energía sustentable. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos sistemas aerogeneradores, tenemos sistemas fotovoltaicos, porque nos hacen ser más competitivos también, porque no dañan el medio ambiente, por el contrario, son más eficientes, son más seguros también. De hecho, una planta fotovoltaica hoy en día está trabajando desde el punto de vista operativo, más de 10 personas no hay, ¿ya? Y los sistemas son mucho más robustos, más seguros. Por lo tanto, nosotros si queremos llegar allá a tener un sistema eléctrico de alta confiabilidad, de inclusividad, de sostenibilidad y de competitividad, tenemos que trabajar en la gestión de activos en cada una de sus etapas. Por lo tanto, como conclusión, para minimizar los riesgos eléctricos en la gestión de activos, decimos que se puede garantizar que los riesgos eléctricos se podrán reducir si se realiza una efectiva gestión de riesgo en todas las etapas del ciclo de la gestión de activos. Diseño, construcción e instalación, mantenimiento, desmantelamiento, operación. Y obviamente eso tiene que ir acompañado del control y revisión de la gestión de riesgo, ¿ya? Y por eso hemos estado trabajando todo lo que es el método Voltaire y sus distintos módulos, porque con los módulos de auditoría, módulos de incidentes, nosotros podemos controlar
si efectivamente se están haciendo los controles que nosotros dijimos o que se diseñaron, si esos controles diseñados son efectivos o no, y en caso que se produzca un incidente, ver cuáles de esos controles falló, si estaba implementado o no estaba implementado, y si estaba implementado, si era efectivo o no era efectivo. Podemos medir cómo está implementado el sistema de gestión a través de auditoría, ir evaluando en qué condiciones está. Por lo tanto, podemos hacer una efectiva gestión de los riesgos eléctricos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. La verdad es que ha sido una sesión bastante fructífera, con muchas conclusiones útiles. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Tenemos por aquí varias, por ejemplo, de Diego Loaiza. Pregunta, si el nivel de riesgo del factor humano es alto, ¿es suficiente este factor para detener la operación hasta minimizar este riesgo? Va a depender de los factores de probabilidad y consecuencia. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo. Si el trabajador no ha sido calificado, pero sin embargo no existe la posibilidad de que entre en contacto. ¿Por qué? Porque el gabinete está totalmente cerrado. No va a existir probabilidad, ¿ya? Por lo tanto, el riesgo se reduce. Si bien el factor humano sigue siendo alto, pero las probabilidades y las consecuencias nosotros las redujimos. Entonces, por eso tenemos que medirlo. No podemos llevarlo solamente en el factor humano. Tenemos que evaluar las tres variables. Por eso le evaluamos por separado. Vale, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta que dice, ¿de qué forma podemos incentivar a las empresas a invertir en seguridad eléctrica? Hay una razón muy simple. Mira, si nosotros apuntamos a la gestión de activos, ya en cada una de sus etapas, nosotros vamos a disminuir daños a los equipos e instalaciones. Vamos a reducir los costos, vamos a reducir las pérdidas. Adicionalmente, nuestro equipo y sistema no se van a detener, por lo tanto, vamos a aumentar la continuidad operacional. Y adicionalmente, vamos a proteger a los trabajadores. Entonces, generalmente, ¿por qué estas empresas son reacias o ven el costo inmediato que es del EPP, de la calificación, etcétera? Porque generalmente nosotros lo justificamos desde el punto de vista subjetivo. No, es que mira, así los trabajadores van a ser más seguros, mira, lo vamos a hacer más eficiente. Eso es poesía. Los latinos somos muy dados a la poesía, pero nosotros somos ingenieros. Entonces les vamos a demostrar, oye, mira, si nosotros vemos la mantenibilidad, la confiabilidad y la seguridad desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de construcción e instalación, nosotros vamos a reducir la cantidad de eventos, vamos a tener mayor posibilidad de hacerle mantenimiento e inspecciones. En la medida que hacemos hacemos mayores mantenimientos, mayores inspecciones con un personal técnico calificado, vamos a tener menos eventos y al tener menos eventos se nos van a reducir los costos por falla en los equipos de instalaciones, vamos a aumentar la continuidad operacional y todo eso lo podemos medir, todo eso es medible. De esa manera nosotros podemos incentivar a las empresas con factores, con variables que sean medibles. ¿Ya? Y por algo somos ingenieros, y nosotros tenemos que hacer ingeniería, tenemos que medir con valores objetivos. ¿Y cuáles son los valores objetivos? Las HH, las pérdidas operacionales, los dólares, eso nosotros lo podemos demostrar. Bueno, y nos queda una última pregunta que plantea cómo podemos gestionar los incidentes en la industria eléctrica y también los accidentes menores. Mira, ahí sobre todo voy a hallarlo. Los incidentes, dependiendo del tipo de incidente, es que nosotros vamos a verlo, cómo lo podemos gestionar, ¿ya? Es una, con, con la denuncia, con la supervisión, con la verificación y los accidentes menores, tal como tú dices, ¿ya?
es uno de los temas más recurrentes y menos denunciados. Por ejemplo, si un trabajador sufrió un choque eléctrico, usemos un lenguaje más vulgar. Si le pegó una patada, si lo pilló la corriente, como se dice muchas veces, si no hay daño aparente, ¿qué es lo que va a decir? No lo denunciamos. ¿Y por qué no lo denunciamos? Porque inmediatamente vienen las repercusiones, las consecuencias que pueda tener el trabajador. Entonces, estadísticamente, tanto en Chile como a nivel internacional, tenemos estadísticas de accidentes con daño a las personas. O sea, si se produjo un daño, tenemos las estadísticas. Pero si se produjo ya un choque eléctrico o una quemadura, por menor que sea, no la van a denunciar. Entonces, la única manera de hacerlo es a través de entregar el clima de confianza, de entregar las herramientas para hacer las denuncias, de la supervisión, liderazgo efectivo, de los controles que yo tengo que tomar. ¿Ya? Por eso hablamos de la gestión, en la gestión del riesgo, cómo yo controlo y reviso mis controles del riesgo. ¿Ya? Uno de ellos es el factor humano. Tenemos que evaluarlo, por eso lo consideramos como una variable independiente dentro de la evaluación de riesgo, porque tenemos que controlar y tenemos que revisar de los controles que estamos tomando para el factor humano son eficientes y se están llevando a cabo. Entonces, por eso es importante cómo lo venimos definiendo por separado con tal de hacer una evaluación de riesgo efectiva y que nos permita efectivamente reducir los incidentes y los accidentes. Ok, muchas gracias, Ronaldo. Ok, muchas gracias. Y es importante tomar en cuenta toda la exposición, que es muy buena, la que acaba de hacer Ronaldo. Y para concluir, es muy bueno hablar de dos términos que debemos tener en cuenta a la hora de gestionar los riesgos, que mucha gente no lo tiene claro. El management on chain versus el chain management. El management on chain es la gestión del cambio hacia el lado técnico y el chain management es la gestión del cambio hacia el lado de las personas. Si vemos, la gestión del cambio del lado técnico es analizar los riesgos del cambio. Hacia el lado de las personas es analizar los riesgos del cambio. Hacia el lado técnico, revisión y aprobación. Hacia el lado humano es el liderazgo activamente comprometido. Hacia el lado técnico es la prueba y validación. Hacia el lado humano es la comunicación. Hacia el lado técnico es la implementación. Hacia el lado humano es la capacitación y orientación. Hacia el lado técnico es revisión y posterior a la implementación. Hacia el lado humano es los comentarios y acciones correctivas. Hacia el lado técnico es documentar. Hacia el lado humano es recompensar y esfuerzo. Es muy importante destacar que Chile tiene actualmente un reto muy importante en los sistemas eléctricos. Es la implementación de un sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas. Y en el pliego hay puntos muy importantes como el 5.13, que dice las empresas deberían gestionar los riesgos asociados a las instalaciones eléctricas en conformidad con la ISO 31000. La escala empleada, que es el 5.14, para evaluar y el tratamiento de los riesgos deben ser apropiadas para permitir la toma de decisiones en relación con la integridad y los riesgos de las instalaciones. Y el 5.15 debe disponer de procesos para dar soporte a la gestión de conformidades e investigación de eventos, accidentes, incidentes y mantener registros actualizados de seguimiento relacionados a los riesgos. Todo eso está en el pliego 17, que es muy importante que lo tomen en cuenta a la hora de desarrollar una implementación de gestión de activos. ¿Ok? Es muy importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a Ronaldo, ¿ok? Por su intervención, ¿ok? Y gracias por su apoyo y aporte,
¿Okay? Y cualquier información la pueden solicitar a través de nuestros correos que están a su disposición para apoyarlos en cualquier implementación de un sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas y también de todas las estrategias de riesgo. Muchísimas gracias. Ronaldo, ¿tienes que decir alguna cosa? Solamente agradecer nomás y seguir trabajando con el tema que venimos desarrollando en el tema de gestión de riesgos eléctricos, ¿ya? Y que, como te planteaba, lo hemos venido desarrollando, ahora estamos también con PMM. Y lo que yo les planteaba con respecto a la especialización, ya estamos desarrollando en PMM lo que es la especialización de los operadores de sistemas eléctricos y que también pueden próximamente va a estar a disposición para que ustedes se puedan inscribir. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que hay riesgos. ¿Ok? Gracias a todos. Bueno, antes de dar por concluida Andreas. la Ajá. sesión, me queda por comentar la cartera de cursos. Os recordamos que en marzo tenemos el curso de análisis de criticidad de activos, el curso Cómo desarrollar e implementar la gestión de activos enfocado para líderes y el curso de planificación y programación de mantenimiento e indicadores de gestión de activos. Y también en abril disponemos del posgrado de gestión de mantenimiento. No os olvidéis tampoco de nuestro grupo de Telegram PMM Business School para estar al tanto de todas las novedades de la escuela. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar.